¿Será que los bienes materiales estorban para alcanzar el verdadero desarrollo espiritual? Bienvenidos a Bestia Espiritual. Pues aquí estamos, de nueva cuenta, neceando otro ratito para ver si podemos convencer a alguien, si podemos llevar la luz a alguien con respecto de lo que la espiritualidad es en realidad. Porque aparentemente es algo que nos elude muchísimo, sobre todo en Internet. Yo he escuchado podcast tras podcast, he ido a todos lados y resulta que, como describíamos en el episodio pasado, la espiritualidad es un medio para venderte dinero, poder, prestigio, romance, etcétera, etcétera. Incluso se vende como algo alejado de ti, separado. Siempre es algo que alcanzar, es algo que te va a hacer más. Y entonces, ¿adivina qué? Es tu ego el que trabaja. Es absurdo, es contradictorio, es un contrasentido literal pensar que la espiritualidad te va a elevar, porque cuando hablas de elevación, hablas de la elevación por encima de tus semejantes, ¿sí o no? Y eso es justamente lo que tu ego quiere que haga, porque quiere que sobrevivas, no es que sea tan malvado, ni mucho menos. Quiere que sobrevivas. Y entonces supone que si adquieres una situación de elevación por encima de los demás, te va a ser mucho más fácil sobrevivir. Por eso tu ego actúa como actúa. A mí se me había ocurrido, por ejemplo, ponerle un efecto reverberante a mi voz y decir: la espiritualidad es como el mar donde te imbuyes al conocimiento profundo de tu yo interior. No, por favor. No, por favor, no. Hay una confusión brutal. Bueno, y luego pensé, ¿cómo podemos entonces presentar esto de forma objetiva, de forma que se encuentre claro? Y para hacerlo más claro, voy a echar mano del compadre Platón. Don Platón, que vivió por allá del 428 a.C. y escribió un libro que se llama La República. Y entonces en el libro séptimo de la República está la famosísima alegoría que te mandan a leer además cuando cursas el nivel preparatorio, la famosísima alegoría de la caverna. Y esta creo que podría arrojar luz de forma muy práctica sobre la situación. Mira, digo, no nos vamos a meter en tantísimas complicaciones, ¿estás de acuerdo? Pero parafraseando y haciendo muy sucinto el asunto de la caverna, resulta que hay unos prisioneros, que ese es un aspecto importante. Prisioneros. ¿Por qué son prisioneros? Están encerrados en una caverna y están encadenados, sujetos de tal suerte que no tienen libertad de movimiento, no pueden girar la cabeza, solo pueden ver hacia enfrente, hacia adelante. A sus espaldas hay una hoguera, hay una fogata, de ahí proviene la fuente de luz, de iluminación, que les pega de espaldas. Después hay unas personas atrás que, valiéndose de la fogata, proyectan la sombra de unas figuras hechas de piedra y madera, dice ahí en el libro. De tal suerte que los prisioneros solamente pueden ver la proyección de estas sombras sobre la pared. Y entonces se dedican a adivinar si son caballos, si son personas, si están felices, porque el primero que adivina es homenajeado y es festejado como el importante. Fíjate nada más, ¿eh? Si a uno de estos prisioneros lo pudieras desencadenar y sacar de ahí, te digo para irnos muy deprisa, sacarlo de ahí a ver la realidad, lo primero que pasaría es que se deslumbraría. Si pudiera ver la luz del sol directamente, después de haber visto una fogata a sus espaldas, es toda la luz que ha visto, sombras, proyecciones falsas, vamos a decir, no falsas, sino simples sombras de la realidad. Pues lo primero es que iba a enceguecer, iba a tener un problema grande adaptándose y después, imagínate el shock profundo de la realidad, de lo que sí es, cuando solo ha visto una pared y sombras proyectadas en la pared. Bueno, imagínate que pudiera regresar
y decirle a sus compañeros prisioneros, ¿qué creen? Esto que estamos viendo no son más que sombras. Es apenas un atisbo lejano de la realidad. El hombre dice, si pudieran lo matarían, claro, lo matarían. Así es como toma uno noticias de este calibre, de esta revolución. Ahora bien, regresando al tema espiritual, cada vez que alguien te dice, mira, la espiritualidad es algo que te va a servir en la oficina, lo que están diciendo es, la espiritualidad te va a servir para que adivines más rápido si es un caballo o es una persona la sombra que se está proyectando. ¿Sí me capta usted? ¿Sí? Es que no aceptas, por eso no captas. Entonces, todo lo que sirva para seguir jugando con las sombras no sirve para despertar a la conciencia de que lo que estás viendo es una proyección pasajera. Y te dicen, mira, la espiritualidad sirve porque entonces vas a adivinar más rápido las sombras. Es más, ¿de qué tipo de sombras quieres ver? ¿A ti te gustan las sombras de elefantes? Bueno, practica la espiritualidad. Muchas sombras de elefantes llegarás a ver. ¿Sí me explico? ¿Sí? Creo que esto es claro, ¿no? Si te quieren vender que la espiritualidad sirve para seguir dormido, para seguir viviendo la ilusión con intensidad, y además, espérate, los beneficios que trae la ilusión, mientras sigas viviendo en la ilusión y dependiendo de lo que la ilusión proyecte, pues vas a seguir ahí, totalmente jetón, como decimos en mi país, ¿verdad? Totalmente dormido. Pero entonces hablan del despertar espiritual. ¿Sabes qué es el despertar? Pues nada que ver con seguir encadenado viendo sombras. Espero estar siendo claro, por Dios. Ojalá que sí, ojalá que sirva. Me encantaría escuchar tu opinión para ver si ahora te quedan ganas de seguir escuchando gente que diga, mira, el despertar espiritual, como decía yo en el episodio anterior, 10 síntomas del despertar. No, pues ya las cadenas ya no te molestan tanto, ¿no? Cuando empiezas a despertar. Eres más efectivo identificando sombras. Las ves con una claridad, mira, prístina. Eso es lo que te están tratando de vender cuando no se entiende qué es la espiritualidad, porque no se entiende lo que estás haciendo aquí. Pues no sé a ti, pero a mí me va quedando más claro que lo que quiero no es mejorar mi capacidad para distinguir sombras. Lo que quiero es despojarme de las cadenas, levantarme y salir de la caverna para ver la realidad. Verbigracia, despertar espiritualmente. Vamos entonces hablando ahora un poco acerca de la identidad y el apego. Muchas veces le escuché decir, sobre todo a chicas guapas y jóvenes que hablan de la espiritualidad en internet, que todo está muy bien con el espíritu y la espiritualidad, pero que el apego no me lo toquen. Decía una chica, es que si no hubiera apego no habría familia. Entonces, ya hasta los budistas están retomando esto y están reconsiderando que las cosas bonitas, pues sí hay que quedárselas. No me frieguen con que el apego no es bueno. Es una ternura. Miren, entonces es harto interesante el tema de la identidad porque esa es de la que tienes que desapegarte solamente. La forma en la que hablamos es un apego. Parece mentira, ¿verdad? Pero muchas veces la forma en la que nos expresamos es un apego. ¿Por qué? Pues porque me da identidad. Así de fácil y de sencillo. Si yo pertenezco a un grupo socioeconómicamente privilegiado, lo más seguro es que hable más o menos así. O sea, pues fíjate que la espiritualidad es una cosa que, bueno, o sea, ay, qué ameno de verdad, ¿eh? Porque mira, a mí sí me gusta mucho. Otro sector de la población, de un extracto socioeconómico, vamos a decir, con menos recursos, habla así. No, pues chale, con el Platón, que pues además, que el Republican y que el libro, pues Nel, chale, así él le decía a la Marta, Nel, el Platón, Nel. ¿Ya viste?
¿Qué pasa? ¿Qué está denotando hablar de una forma o de otra? Bien fácil, pertenecer a un grupo y no pertenecer al otro. Entonces, de alguna suerte el ego nos impulsa a distinguirnos, a decir nosotros somos mejores porque a lo mejor tenemos más educación, más cultura, somos más nobles, somos más reales, somos lo que sea que me digas, yo me estoy distinguiendo con un rasgo de superioridad. Así es que hablar de una forma para pertenecer a un grupo es un apego porque me da una identidad. Entonces, ¿qué es un apego? Es lo que te da identidad. ¿Ya viste? Hablar de una forma te puede dar una identidad y entonces es un apego. Es muchísimo más fácil de entender cuando, por ejemplo, hablamos de un automóvil. Tener un coche es un apego y entonces necesito deshacerme de mi coche para ser espiritual. No. Una vez que despertaste, ya no necesitas extender tu persona hacia tu automóvil y entonces estar apegado a él. Puedes poseer un automóvil y no estar apegado. El automóvil simplemente es un medio de transporte para llevarte del punto A al punto B. Nada más. Es una cosa agradable, práctica, útil que tener. Punto. ¿Viste? En cambio, la mayoría de las personas utilizamos nuestro automóvil para restregárselo a otros y decirles, mira, yo sí valgo, yo tengo, luego valgo. Es algo que se ha repetido muchísimo en la sociedad, pero que finalmente creo que no se está terminando de entender. Tú dime si opinas lo mismo o no. Tengo un coche, luego pertenezco a un sector de la población y me identifico con él y eso me da un valor de superioridad. Me eleva por encima de cierto sector de la población. Claro, siempre voy a estar debajo del otro, del que tenga un automóvil más caro, ¿verdad? Pero finalmente aquí el punto es que sí, es un apego cuando lo hago una extensión. Y por eso cuando me lo roban, siento que me arrancan un brazo. Esa es la verdadera razón. No siento que me robaron el cacharro y la tristeza natural, pues porque ahora voy a sufrir las incomodidades correspondientes. No, siento que me arrancan un pedazo de la propia persona. Así es que cuando despiertas espiritualmente, te desidentificas con las cosas y espontánea y naturalmente te desapegas de las cosas. Este es todo un tema, porque además tu fuerza de voluntad no tiene nada que ver. Si no haces las cosas en conciencia, no estás realmente haciendo nada. Una vez que despiertas a la conciencia y ves con claridad las cosas por lo que son, entonces las desprecias. Vamos, convendría aquí también mucho poner el ejemplo de San Francisco de Asís, porque muchas personas han venido a mí a decirme, me encanta, tienes razón, la espiritualidad, todo esto, ¿verdad? Pero yo no me puedo despojar de mis cosas, ¿cómo crees? Bueno, pues es lo que le pasa a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís sufre una conversión, sufre una experiencia espiritual del tipo impactante, súbita. ¿Y qué pasa? Es arrastrado fuera de la caverna, es expuesto a la realidad y una vez que ve la realidad, ¿qué crees? Cuando vuelve a la caverna dice, figuritas de piedra y de madera, no, gracias, esto no vale nada. Sombras en la pared de figuritas de madera, ¿tú crees que vas a sentir ganas de apegarte a eso? ¿Tú crees que vas a sentir el impulso de decir, por favor, no me quiten mis figuritas de madera? Claro que no. La conciencia de la realidad es lo que espontáneamente hace que desprecies las cosas. Tal vez desprecio es una palabra mal empleada. No es desprecio. Es un aprecio más objetivo de lo que tienes. Porque entonces, como decía hace un minuto, tengo el coche y no es que lo desprecie, claro que no, lo aprecio mucho porque me está dando un servicio y me produce un bien. Pero ya no es una extensión de mi persona, ya no es algo que me distingue de ninguna manera. Esto lo he logrado espontáneamente porque he podido despertar del sueño. En fin, despertar del sueño es el nombre del juego y es a lo que aspiro yo.
el alumno, el maestro y el policía del otro. ¿Qué fue de la novia de la secundaria por la que juraste te matarías? ¿Y qué de tantísimos sucesos que en un momento determinado se presentaban trágicos y de hecho te hicieron experimentar un dolor emocional intenso? La mayoría de nosotros pasamos por tales eventos en la vida, los padecemos con intensidad para después olvidarlos en gran medida. Sobre todo, tenemos la natural tendencia a olvidar el dolor. Woody Allen tiene una frase para variar genial: la comedia es tragedia más tiempo. Un punto a considerar en primer lugar es el hecho de que nuestra interpretación de la realidad con frecuencia es imperfecta, por decirlo menos, porque en muchos casos está completamente distorsionada. Se podría escribir todo un ensayo alrededor de que, si tengo un sentimiento de tristeza, por ejemplo, automáticamente asumo que la realidad lo está provocando. En otras palabras, raramente cuestiono si la emoción que experimento es o no proporcional con los acontecimientos. Parecería que estamos condicionados a pensar que sí, que emoción es igual a realidad. Este ha sido un gran descubrimiento en mi vida porque yo he seguido fiel y servilmente a mis emociones. Ya tenía cada rol bien identificado, así es que me resultaba muy natural representar mi papel en cada ocasión. ¿Cómo se comportan los ofendidos? ¿Cómo los angustiados? ¿Cómo los tristes? Dime, ¿dónde tomaste el curso para aprender a representar estos personajes? Si estás pensando que no lo hiciste, te equivocas rotundamente, porque desde la cuna, cada canción que escuchaste, cada conversación que sostuviste, película y programa de televisión que miraste, te enseñó cómo se actúa en cada situación. En efecto, en esta compleja y fascinante red social en que vivimos, somos el alumno, el maestro y posteriormente el policía del otro. Este es un extracto del libro Bestia Espiritual. Muchas gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Erazo. Te invito a visitar bestiaespiritual.com. Hasta la próxima.